Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Nuevamente el presidente López Obrador tiene que pintarle su raya a Ricardo Monreal, que quiere aprovecharse, quiere colgarse de este tema de los migrantes para sacar de la jugada a dos de las tres corcholatas, a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López Hernández. Y es que el presidente habló de las eventuales renuncias que están pidiendo ya en la oposición, y a lo cual también Ricardo Monreal se ha sumado, si bien no pidiendo la renuncia, pero sí poniéndolos en la silla de los acusados. De esto vamos a platicar el día de hoy y vamos a hablar de la polémica que se generó con las declaraciones de Adán Augusto, que acusan a algunos medios chayoteros y, ojo, también algunos afines a la 4T de quererle echar la bolita a Marcelo Ebrard. Resulta que Adán Augusto tenía razón y él estaba refiriéndose a un decreto presidencial que establece justamente que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de este tema migratorio. De esto también vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que dice el decreto, qué dependencias están incluidas y finalmente con esto también desmontando toda esta polémica falsa que se ha querido sembrar para tratar de desestabilizar al gobierno y, repito, tratar de sacar de la jugada a dos de las corcholatas, a Adán Augusto y a Marcelo Ebrard. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos con el asunto de Ricardo Monreal. Vamos a arrancar con esto en el Senado el día de ayer, en donde la oposición se regodeaba en este tema, tratando de sacar la mayor raja política posible, aprovechándose también de esta situación. En lugar de buscar y atender de fondo el problema, lo que están buscando básicamente y en lo que se están centrando es justamente en los aspirantes presidenciales. Es más, ni siquiera mencionan mucho al presidente López Obrador, ya hasta se olvidaron de él. El tema medular es irse en contra de quienes pueden ocupar la silla presidencial a partir del 2024. Y en esto se suma, les decía yo, Ricardo Monreal. El día de ayer él se sumó a la idea de que Adán Augusto y Marcelo Ebrard llegaran a comparecer allá al Senado. Se pusieran ahí en la silla de los acusados para que Lili Téllez y Kenia les gritaran de todo, como acostumbran hacerlo. Y así lo presentó el propio Monreal. El Senado de la República solicita la comparecencia del secretario de Gobernación, del secretario de Relaciones Exteriores y del director del Instituto Nacional de Migración para que informen puntualmente sobre los sucesos acontecidos el lunes 27 de marzo del 2023 en la estación migratoria Lerdo-Stanton, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, y para que informen sobre las medidas y protocolos de seguridad para los migrantes que se tienen establecidas en los diferentes centros migratorios que tienen bajo su autoridad y competencia en el país. Pues es lo que señala entonces Ricardo Monreal, sentarlos ahí en la silla de los acusados ante los legisladores de oposición para que se den vuelo y traten de desgastar la imagen de estos dos funcionarios que aspiran a la presidencia y bueno, en el marco de la carrera presidencial. Afortunadamente, Ricardo Monreal, que ya no tiene los consensos que antes tenía al interior de la bancada, pues se resubió este rechazo por parte de Morena y de sus aliados. Rechazaron pues la comparecencia de estos dos funcionarios, a pesar de que fue el propio Ricardo Monreal que solicitó esta comparecencia, justamente del titular de la SEGOV y del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto pues puso furiosa a la oposición porque aún y con Ricardo Monreal no pudieron sacar este voto. Kenia López Rabadán fue la que reventó junto con Lili Téllez en esta sesión, que se pusieron a decir de todo, completamente fuera de lugar, desesperadas, porque se les va la oportunidad de politizar más este tema. Miren nada más lo que dice Kenia con esta votación de Morena, en donde también lo que se aprobó finalmente fue un exhorto para llegar al fondo de esta situación, conocer las causas y evidentemente pues ir contra los responsables, que pues esto es lo que no le gusta al PAN. Miren nada más. Hicimos con 38 muertes y ahorita ya hay 39. Por favor.
Este punto de acuerdo que están poniendo a consideración es una vergüenza. Que la Fiscalía investigue, no jodan, pues la Fiscalía tiene que investigar. Pues eso es lo que dice, así se puso Kenia López Rabadán, perdió la cabeza haciéndose los indignados, pero sobre todo ante la realidad de que no van a poder sacar más beneficios políticos. Y lo insólito de todo esto es que, bueno, ellos andan muy supuestamente indignados y siempre que se les habla de la guardería ABC, ahí se quedan completamente callados. Y es que el problema para ellos es otro. El tiempo se les está acabando. ¿Por qué? Porque el gobierno federal efectivamente está haciendo una investigación seria y está empezando ya a buscar a los responsables y a deslindar estas responsabilidades. De entrada, el día de ayer, Rosa Isela señaló que directamente hay 8 personas que han sido involucradas en esta situación, que serían los probables responsables de estos hechos en estas dos diferentes instancias. Tanto la persona que prende las colchonetas o las personas que prenden las colchonetas y en una segunda instancia las personas que no permitieron que salieran los migrantes y que se registrara esta tragedia. Los dos son igualmente responsables, este grupo de personas, y son 8 las que se han identificado. También se refiere que de los responsables de los hechos son 2 agentes federales, un agente estatal de migración, así como 5 elementos de una empresa privada de seguridad, que aunque no mencionó el nombre, ya también empezó a trascender. Y es una empresa que tiene mucho tiempo trabajando justamente con el gobierno federal. Además, la funcionaria reprobó la mala actuación de estos servidores públicos y agregó que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ha recorrido hospitales en Ciudad Juárez para visitar a los lesionados. Es lo que se revela también por parte de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero esto no es lo que quiere la oposición. La oposición no quiere que vayan por los responsables. La oposición no quiere que existan culpables. Ellos quieren que siga permanentemente abierta una investigación, porque con esto ellos pueden sacar raja política. Realmente no les interesa la vida de los migrantes, les interesan los votos que ellos pueden obtener. Marco Cortés incluso pide la renuncia de Marcelo Ebrard, Adán Augusto y de Francisco Garduño, porque este es el objetivo principal. Esto es lo que ellos quieren, no dar con los responsables, no tener también a los responsables tras las rejas. Ante esta situación que se viene politizando, porque bueno, es importante esto que está haciendo la oposición de definirlo, distanciarlo de lo que está haciendo el gobierno federal, que es investigar. El presidente Obrador atendió el tema de las presuntas las peticiones de renuncia. Y esto es lo que señaló particularmente hacia Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración. ¿Ya habló con Francisco Garduño, presidente? Sí. ¿Va a renunciar o qué va a pasar con él? Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde. Va a ser la Fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes. ¿Ya habló con Francisco Garduño, presidente? Es lo que señala el presidente López Obrador. Entonces nadie se mueve, evidentemente, hasta que no se vaya definiendo esto en las investigaciones. Y como ya lo vemos viendo, finalmente vamos viendo, pues esto va a iniciar de abajo hacia arriba. Primero con las personas que estaban ahí en el lugar, que no actuaron correctamente para dejar pues libre salir a estos migrantes y que finalmente permitieron que perdieran la vida. Y de ahí hacia arriba, finalmente a ver hasta dónde llegan las responsabilidades. En medio de todo esto surge una nueva acusación en donde se señala directamente a quien era el responsable de estas instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Está circulando a través de una serie de declaraciones del abogado de los migrantes
que es este señor Salvador González Guerrero, quien ordenó dejar encerrados bajo llave a los migrantes en pleno incendio. Sí, es este señor, dicen, el delegado del Instituto Nacional de Migración. Esto lo revela este señor, Jorge Vázquez Campbell, quien se presenta como abogado de los migrantes, de las víctimas de esta tragedia, y lo señalan directamente a él. Dice él, fue el que dio la orden. Que González Guerrero, este delegado, lo hizo por teléfono, le hablaron y le avisaron y dijo que no les abran las rejas, que los dejaran ahí muriéndose. Fue lo que dijo en entrevista y lo que ha venido diciendo en varias entrevistas en medios de comunicación. Desde ayer por la tarde y hoy por la mañana, este abogado viene hablando con los medios. Sin embargo, también hay que decirlo, esto empieza a chocar también con las declaraciones que han trascendido por parte de los funcionarios o de los empleados. Porque en medios ya de Ciudad Juárez, en medios allá de locales que empiezan a consignar cómo va este caso, bueno, se menciona lo que han dicho estos empleados. Por ejemplo, se menciona que ante el MP, 4 servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, que entre ellos Daniel Goray Yosioca, representante local noreste, la agente migratoria Liliana, quien se presume tenía en su poder las llaves del candado de las rejas, y también compareció otro oficial de apellido Collazo. También lo que se menciona es que esta oficial Liliana, la que tenía las llaves, no estaba en las instalaciones, sino se mencionaba que en ese momento estaba revisando los camiones de pasajeros procedentes del Paso, Texas, y que por eso, como no tenían las llaves, no pudieron ser liberados. Esa es otra de las versiones que está circulando. No necesariamente fue una orden del delegado del Instituto Nacional de Migración, sino también fue esta situación, pues que sería un incumplimiento del protocolo, porque ¿cómo es posible que se lleven las llaves de estas instalaciones? Y bueno, además de esto, lo que se menciona es que también rindieron su declaración ministerial 3 guardias de esta empresa, servicios especializados de investigación y custodia, contratados por Caminos y Puentes Federales. Entonces, las investigaciones van avanzando. Las declaraciones ya se están recibiendo en la Fiscalía General de la República y esto también va a llevar a órdenes de aprehensión, que fue lo que se adelantó por la titular de la Secretaría de Seguridad el día de ayer. Y esto, pues hasta donde llegue el compromiso del presidente, y en eso se está trabajando, es que este asunto y estas responsabilidades van a llegar hasta donde tope, de abajo hacia arriba, y si efectivamente hubo una orden, evidentemente van a ir en contra de quien hubiera dado esta orden. Ahora, en todo esto, el asunto también político tiene que ver con el tema de la Segov y de Relaciones Exteriores, porque esto también ha sido parte de la estrategia de la oposición y, ojo, de algunos medios afines para enfrentar a estos dos aspirantes presidenciales. Y todo se basa en las declaraciones de Adán Augusto, que dio hace ese mismo día que se dio a conocer toda esta información. Adán Augusto, lo sabemos, estuvo en este programa, en esta entrevista con Joaquín López Dóriga, señalando que aunque formalmente la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos pues está encima, o ahí es a donde está adscrito el Instituto Nacional de Migración, hay un acuerdo al interior del gobierno. Es Marcelo, dijo el secretario de Relaciones, quien se encarga del tema migratorio. Y aunque él hace la precisión de que finalmente todos están en el mismo equipo y cada uno tiene que hacer su parte, empezaron a decir, es que Adán Augusto le está echando la bolita a Marcelo Ebrard. Incluso empezaron a decir, es que Adán Augusto se fue a decir esto al programa de López Dóriga y demás, porque en esto no solo hay chayoteros de la oposición, sino también hay algunos voceros afines de la 4T que ya trabajan para algunas corcholatas y están buscando confrontar a ellos dos, a Marcelo y a Adán Augusto. Sin embargo, ya también sale a la luz
¿A qué se refería Adán Augusto López Hernández? Y se refería a un decreto presidencial que efectivamente le da estas facultades a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este decreto se dio a conocer, o entró en vigencia en 2019, a finales del 2019 para ser precisos, y aquí está la página del Diario Oficial con fecha 19 de septiembre del 2019. En donde dice que se crea, y ahí está el texto, con carácter transitorio, la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria. En lo subsecuente, la comisión, la cual dependerá de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tendrá por objeto fungir como instancia de coordinación de las políticas, programas y acciones que las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal tienen en materia migratoria para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias de coordinación que al efecto establezca la comisión en dicha materia. Y con esto, la comisión será presidida por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien en sus ausencias será suplido por el titular de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe. Entonces, se publica este decreto en donde están todas estas dependencias involucradas en esta comisión intersecretarial encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. La instalación de la comisión se dio en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores una semana después de haberse publicado el decreto. Ahí está, con los protagonistas, que bueno, hay varios funcionarios que ya no están en estos momentos, pero así fue como inicia este trabajo coordinado entre dependencias, en donde quien está a la cabeza de la estrategia migratoria de todo esto es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, no es que Adán haya ido a dar una entrevista, a lavarse las manos y decir todo es culpa de Marcelo Ebrard. No, él estaba refiriéndose a este decreto, a este documento, a este trabajo, y efectivamente, por indicaciones del presidente López Obrador, que publica este decreto, es Marcelo Ebrard el encargado de esta estrategia migratoria. Esto no significa que la Secretaría de Gobernación se deslinda y se lava las manos. Ellos siguen siendo la cabeza administrativa del Instituto Nacional de Migración. Y de esta manera conjunta, estas dependencias, todas las que aparecen en este decreto, tienen ahora que resolver esta situación, atender este tema y corregir toda esta estrategia para que esta situación no se vuelva a repetir. Pero esta es la realidad jurídica, o más bien el marco institucional, el acuerdo en el gobierno federal para trabajar, para atender este tema, y es al que se refería el propio secretario de Gobernación. Pero bueno, así las cosas, también en esto es importante hacer esta precisión, y pues bueno, ahí seguirá tanto el fuego opositor, ojo, como el fuego amigo, como en el caso de Ricardo Monreal, y repito, voceros de la 4T, voceros entre comillas, de la 4T, que se han decidido sumar a este tema justamente para bajar a Adán Augusto, sobre todo, pero también a Marcelo Ebrard. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima, con mucha más información.